intento de feminicidio. Y por supuesto de Merari, a quien es mi alumna y también admiro mucho por su tenacidad y su energía. ¿Qué es ser mujer universitaria? Miren, no es fácil. Aprende uno a normalizar muchas cosas que después nos damos cuenta cuando empezamos a reflexionar que son situaciones de violencia verbal, psicológica, acoso, ¿no? Y en realidad uno, por tratar como de ganarse a veces un espacio, de ganarse una plaza, pues aprende uno a normalizar y a dejar pasar. Pero aquí Chapingo, como otras universidades, lamentablemente, es un espacio hostil para las mujeres, sean estudiantes, profesoras, trabajadoras, funcionarias. Chapingo es un espacio hostil, ¿no? Y dentro de ese espacio pues uno aprende a ir sobrellevando las cosas, pero también llega un momento en que uno ya no quiere ser invisible. Y les digo esto porque me encontré un fragmento de un texto bellísimo de Rosario Castellanos que les quiero compartir. Es una entrevista de prensa que le hicieron y dice: pregunta el reportero con la sagacidad que le da la destreza de su oficio, ¿por qué y para qué escribe? Pero señor, es obvio, porque alguien, cuando yo era pequeña, dijo que la gente como yo no existe, porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan. Y entonces, pero no es tan sencillo. Escribo porque yo, un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. Y junto a mí, los otros chorreaban importancia. Y luego, ya madura, descubrí que la palabra tiene una virtud. Si es exacta, es letal, como lo es un guante envenenado. Y yo creo que en este espacio universitario, como en otros, las mujeres, cuando decidimos no ser invisibles y cuando decimos no a las violencias, pasamos por mujeres conflictivas, disruptoras, machinas, ¿no? Pero yo creo que ninguna mujer merece seguir siendo invisible ante los ojos de nadie, ¿no? Y menos en un espacio universitario, porque además aquí se supone que debería de predominar una ética de trabajo, una ética que nos lleva a todos fundamentalmente al respeto. Entonces, bueno, pues este es un espacio que yo, como les digo, creo que es un espacio hostil para las mujeres, sea el espacio en el que nosotros ocupemos, y pues yo creo que no debe de seguir siendo eso, ¿no? Y creo que espacios como de este conversatorio, pues sin duda va a animar a muchas otras compañeras, otras mujeres, a no pasar por invisibles, como nos decía Rosario Castellanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. ¿Sí me ayudan a subirle a mi micrófono, porfis? ¿Ven? No vale mi voz. Por favor, ¿sí me ayudarían a subirle a mi micrófono? Que si me ayuda a subirle un poquito a mi micrófono. ¿Ven? ¿Ven? ¿Cómo las cosas se piden? Nos acercamos un poco. Y aunque se pidan doble vez, ¿estás bien? tienen que suceder, pero las tenemos que pedir. Nosotros somos una sociedad, o más bien una humanidad muy complicada. Y para ganar los espacios, especialmente las mujeres, pues a veces pedir no basta. Y para que el día de hoy nosotras estemos aquí reunidas y reunidos también para los compañeros que asisten, no ha sido sencillo. Y creo que algo que tenemos que asumir las compañeras es que definitivamente nos tocó la época de la talacha, la neta. Porque yo vengo acá a hablarles con la neta, no voy a venir de que es muy diplomática y la saxofonista, no, porque yo soy una mujer que siente, que se enoja, que se enfurece,
y que ha pasado distintos procesos para llegar aquí y poder compartir algo que me hubiera gustado que a su edad, más o menos de qué edad son aquí, de 18 años. ¿Quién tiene 18 años? 15, 16, 17. ¿Cuál es el rango de edad aquí? ¿Más? Bueno, yo tengo 30 años, pero a mí me hubiera gustado que cuando yo era más morra, cuando era más morra, de entre 15, 20, 18 años, alguien me hubiera dicho, güey, es así, no te equivoques. Y a lo mejor las hubo, pero no supe escuchar porque estamos acostumbradas a oír y no a escuchar. Pero el día de hoy, jóvenes, y a todo el público, yo vengo a contarles a todo lo que nos tenemos que enfrentar las mujeres y todo lo que tenemos que escuchar obligatoriamente como mujeres y que nos dicen cómo tienen que ser las cosas. Nosotras somos ahora mujeres disruptivas, que protestan, que hablan, que gritan. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque de pronto cuando exigimos nuestros derechos, nos dicen, está loca, mira, bien conflictiva, mira, está mal, quémala en el Face. Y nosotras enfrentamos todos esos tipos de violencia y aún así estamos aquí de pie, con mucho orgullo, perdón. Y no tenemos nada que avergonzarnos, jóvenes. Nos enseñan que tenemos que sentir vergüenza por hablar, por decir cómo nos sentimos, por manifestarnos, pero no, mal los que dicen eso, nosotras estamos bien. También tenemos que asimilar que nos tocó vivir una época en que no solamente nos tocó vivir o abrir las brechas para otras compañeras, así como otras abrieron brecha para nosotras, sino que tenemos que saber algo muy importante. La condición social en la que nos encontramos específicamente las mujeres no es nuestra culpa, ¿eh? Eso sí, apréndanlo bien, 100 planas si quieren, no es su culpa. Es un orden sistémico y sistemático que se vino a hacer sólido desde esta mal llamada conquista y que vino a dejar rezagos sociales que hoy se pronuncian y los reconocemos porque ya les sabemos poner nombre, que se llama racismo y clasismo. Porque ¿cuántos de nosotros y nosotras nos hemos sentido avergonzados desde que nos vemos en el espejo y no cumplimos con el estereotipo de belleza que dicen los medios de comunicación, en donde ser bello o bella es ser delgadita, güerita, de ojos claritos, y a ese tipo de belleza le decimos es que es finita, y nosotras no somos las finitas. ¡Claro que sí! Y deben de sentirse orgullosas que la resistencia todavía se manifiesta en nuestros ojos negros, ojo chiquito, nuestra nariz chata, nuestra piel prieta, porque esos son los originarios del México actual, ¿eh? Seguimos siendo la réplica de ese México antiguo, glorioso, legítimo. Y eso es el orgullo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando llegamos a la universidad o a cualquier centro educativo, nos topamos con estos índices de violencia que son marcados por el racismo y el clasismo, y por encima, si a los varones les toca vivir esta situación, ahora pónganse en el lugar de las mujeres que todavía nos hacen sentir con un valor menor por ser morras, porque se nos sigue concebiendo como los seres emocionales y no racionales, que nosotras no podemos pensar, no tenemos la capacidad de crear, de sentir, de proyectar. Claro, con el simple hecho de pararnos o estar aquí presentes en un lugar, tenemos que demostrar que nuestro ser interno, sin moverse, tiene la capacidad de arder. Eso tenemos que aprender, porque lo son, pero allá afuera
nos dicen que no es cierto y que no tenemos la capacidad. Claro que la tenemos. Tenemos maestras, tenemos investigadoras, tenemos líderes dentro de la institución y fuera también. Ahora sí, voy al tema central de la pregunta. Muchos lo dirán para... ¿Por qué es importante saber todo esto y cómo relacionarlo a una universidad o a un centro educativo? Porque lo que estoy hablando se vive afuera, pero también se vive adentro. Y nuestra voz es muy importante para generar los cambios, porque si no sabemos pedir, ¿cómo vamos a recibir? Tanto en esta universidad como en las mejores del mundo existen altos índices de violencia hacia la mujer, que aparentemente dicen, no, pero si en la matrícula ya tanto por ciento son mujeres, sí, pero ¿qué importancia le estás dando? ¿O a poco es casualidad que en el Politécnico tiraron a lesbi de una ventana, un maestro ayudado de un compañero? ¿Eso es normal? ¿Es normal que violen a las compañeras en los baños de su escuela? ¿Es normal que el profe no te reciba los trabajos si no le aceptas el cafecito? ¿Eso queremos? ¿Queremos que nos sigan haciendo sentir que somos el objeto que tienen que toquetear, que tienen que cosificar para que nos reciban la tarea, para que nos den una participación, un puesto? Claro que no. Y con eso yo lidié muchísimas veces y sigo lidiando, porque yo no solamente cargo con el hecho de ser el resultado sistemático de esa jerarquía clasista. No solamente cargo con el hecho de ser mujer, sino también cargo con el estereotipo de ser una mujer de rancho. Yo vengo de una comunidad muy chiquita, que para mí es el centro del universo, que de hecho hasta Lázaro Cárdenas estaba, quién sabe por qué iba tanto a mi pueblo, que se llama Santo Domingo, Tonalá, Oaxaca. Y para mí es el centro del universo porque yo nací ahí, pero que cuando yo he tenido que venir a la ciudad a buscar justicia, a buscar a las personas que se supone que tenían que proteger mis derechos, nada más con verme dirán, ay, esta pobre india. Y la verdad yo no tengo, ni ustedes, no tienen por qué cambiar en ningún momento su forma ni su estilo. Y yo acá vengo en guaraches de piel de conejo. Y no me da vergüenza. ¿Cómo por qué? Vergüenza matar, vergüenza robar, vergüenza acosar. Eso es vergüenza. Pero ¿qué creen? Son las personas que tienen el mero poder. Y son las personas con las que tenemos que empujar nuestras luchas para derrocarlas y hacerlas a un lado. Y no sientan culpa cuando les dicen, es que tú tienes aspiraciones. Claro que las mujeres tenemos aspiraciones. Queremos dejar de ser las mujeres que solamente son destinadas a parir. Queremos ser profesionistas, ¿no? ¿O no? Queremos ser líderes en nuestros trabajos, ¿o no? Queremos sentir ese poder de trabajar y de recibir y de estar en una nómina, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y a poco van a sentir culpa por eso? Y ojo, esto no significa, para los varones que están presentes, no significa que es una guerra en contra de ustedes, ¿eh? No, eso los dicen los de allá arriba que nos quieren ver divididos. Eso no. Porque yo en mi caso, yo no quiero tener pene. A mí me gusta ser mujer y respeto también y soy aliada de la diversidad. No queremos una igualdad porque evidentemente no somos iguales. Cada quien desde nuestros rasgos, nuestros sentires, somos únicos, auténticas. De verdad, la pelea no es con ustedes. Nosotras simplemente estamos buscando ocupar los espacios que históricamente se nos fueron negados, ¿ya? Y lo estamos haciendo.
¿Y a poco es malo? ¿Y a poco esto nos hace sentir culpa? No, no debería de ser así. Y ya me salió otra vez el tema, pero es que yo tengo tantos reclamos sociales que hacer, que cada que tengo la oportunidad de ver a jóvenes, me dan ganas de decirles, hagan todo esto que yo no pude hacer, porque solamente así nos ayudamos. Porque yo tengo sobrinitos chiquititos de 5, 6, 7 años que me gustaría que fueran diferentes. Pero ¿cómo? Predicando el ejemplo. No sientan culpa de sentir rebeldía y de decir, yo quiero, yo necesito esto en mi institución, porque tienen todo el derecho de hacerlo. Y los cambios así se han hecho, ni modo, gritando y reclamando. Hay una situación en todas las instituciones educativas que no hay políticas internas que protejan a nosotras las mujeres. Y algo que yo he aprendido en este camino es que si no lo pides, aunque lo grites, pídelo. Que me da miedo que el profe fulano de tal, no importa, los agresores tienen nombre y apellido y se tienen que saber. Les voy a compartir algo breve. Como ustedes sabrán, estoy pidiendo todo el tiempo justicia y todo el tiempo hacen cada marranada que me obstaculizan, y son hombres que están en espacios en donde se deciden en donde se toman las decisiones. Hace algunos años me tocó ver al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, de nombre Eduardo Pinacho Sánchez. No lo conocen, y espero que no lo conozcan nunca. Pero, ¿por qué lo digo? Hay que aprender a decir nombre y apellido de las personas que dañan nuestros entornos. Ustedes también tienen que decir nombre y apellido de las personas que en sus instituciones educativas están infectando su entorno. Y me dijo este señor, oye, es que tú eres una grosera. Y yo, pero si no le dije ninguna grosería. O decirle corrupto públicamente es grosero. No, es la verdad, yo digo la verdad. Y le dije, ¿por qué soy grosera, magistrado? Y me dice, porque has dicho mi nombre en público, se lo has dicho a los medios de comunicación. Y mi respuesta en ese momento, estaba a punto de morirme de risa, pero claro que no iba a perder la seriedad. Y le digo, magistrado, pero yo no he dicho otra cosa que no sea cierta. ¿Usted se llama Eduardo Pinacho Sánchez? Sí. ¿Es corrupto? Y compruébamelo. El hecho de que me nieguen el acceso a la justicia es toda la prueba pública con la que carga su nombre. Así ustedes, no importa, compañeras y compañeros, que les digan, eres una escandalosa, es que eres una grosera, es que eres una revoltosa. No, no lo son, no tienen culpa y tienen todo el derecho de hacer visibles las distintas violencias que viven dentro de sus instituciones. Ya hasta se me olvidó cómo era la pregunta, pero es algo que les quería decir. Cuando a mí me hicieron la invitación y me dijeron que había estudiantes, yo dije, wow, sí voy. No importa lo que tenga que hacer, pero yo voy. Porque a mí me importa más hablar con ustedes que hablar con un político. No me gusta. Yo no me voy a sentar con alguien a tomarme una foto si no va a ser o no me va a decir nada importante o interesante, la verdad. Yo prefiero 1000 veces venir a estos espacios que aunque hay varias sillas que no se ocuparon, por lo menos que las y los estudiantes y también los que no estudian se vayan con un cachito de lo que les estoy diciendo, porque solamente así valen la pena las luchas. Y de verdad, yo no me voy a cansar, aunque me arda la garganta, no me voy a cansar de repetir y de decirles lo que yo he aprendido y me gustaría que fuera para ustedes. Luchen, jóvenes, luchen, sean rebeldes, no sientan pena, jamás sientan pena de quiénes son y de dónde vienen. Cada que se levanten al baño, les iba a decir, cada que se despierten y vayan al baño y se vean en el espejo, no sientan vergüenza de ustedes. Las poquitas personas que lideran en este país siguen conservando su lugar de privilegio.
porque han logrado que seamos una sociedad dividida. Y ya no puede seguir la cosa así. Acuérdense de aquel 2 de octubre, en donde varios jóvenes, muchos jóvenes fueron acribillados. Acuérdense de Ayotzinapa, que no solamente quede en una frase de que nos dolió. Ese dolor no sirve, sirve cuando recuerden sus vidas a través de un grito de justicia, a través de un grito de cambio, un grito rebelde, un grito fuerte. Ahí es donde las cosas van a cambiar. Ahí es donde las terribles situaciones que ha acontecido en este país van a valer. Bueno, ya no voy a decir más porque hay más preguntas y no quiero hacerlos llorar, pero mejor le paso la palabra a la compañera. Bueno, para mí es muy grato poder compartir este espacio con grandes mujeres que luchan, que gritan a voz y que no se quedan calladas en este proceso en el que estamos todas. Pues para mí ser una mujer universitaria, puedo decir que es una lucha constante y sin fin. Aunque pues también es una fortuna poder tener derecho a la educación que muchas no tienen, ha sido muy difícil. Y no solo por el hecho de ser mujer, sino también por ser foránea, porque llegamos aquí muy pequeñas. Yo llegué cuando tenía 15 años y es salir de tu zona de confort y enfrentarte a un mundo completamente distinto en el que te das cuenta que existen muchas adversidades, muchos peligros de los que nadie te había advertido. Y como lo dicen, nos gustaría compartir con todas las demás compañeras esas experiencias, alertarlas de esos peligros, pero pues muchas veces no se puede. Igual nos faltan espacios a las mujeres para poder expresar todas estas desigualdades, todas estas injusticias que se viven, y qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de estar aquí, pero igual siento que nos falta accionar, combatir. Hay muchas compañeras que han sufrido violencia dentro de la universidad y que por miedo, por las represiones, se quedan calladas. Entonces, por eso yo considero que ser universitaria es eso, es una lucha constante y sin fin. No puedo describirlo como el periodo más bonito de mi vida, porque no ha sido así. Me he enfrentado a muchos obstáculos, a muchas dificultades, y creo que estas no se van a acabar si no somos capaces de alzar la voz y de reclamar eso que ni siquiera deberíamos reclamar, que es que nos tomen en cuenta, que seamos visibles, que tengamos un lugar dentro de esta universidad. Bien, vamos a la siguiente pregunta. María Elena, maestra Ana Rosa, Iris Merari, ¿ustedes creen que la mujer tiene las mismas oportunidades de desarrollo en la universidad, en este país, en este México que tanto queremos? Obviamente a las mismas oportunidades de género, de los hombres y las mujeres. ¿Hay alguna ventaja, alguna desventaja? Por ejemplo, María Elena, tú estudiaste en un conservatorio, en una escuela de música, ¿no? ¿Es así? Yo también estudié en la Escuela Superior de Bellas Artes de Toluca. Y comparto, yo creo, con todas las mujeres que entramos a una escuela superior de música, la discriminación de ser mujer. Los maestros casi te dicen, no vas a poder con la carrera, y hacen todo lo posible para reprobarte. Y no me quiero extender yo tampoco, pero también cuando eres una músico sobresaliente, para que te respeten tus colegas hombres, tienes que hacerlo igual o mejor que ellos, y aún así no lo reconocen. Hasta ahí me quedo. No, bueno, pues evidentemente no es lo mismo ser hombre que mujer, ni tenemos las mismas oportunidades de desarrollo. Fíjense que el hecho de estar aquí en una universidad, en mi caso ser profesora de una universidad, usar pantalones, tener una tarjeta de crédito, poder haber elegido con quién me casaba, votar, por supuesto, ser votada, ese tipo de cosas
hace algunos años no las tenían las mujeres. La educación era solamente para los varones y la educación asignada para las mujeres era como ser esposas. Y era bordados, tejidos, cocina, etcétera, ¿no? Fíjense, apenas en América Latina, la primera mujer titulada en la universidad fue la dentista Margarita Chorney Salazar, en 1886. Matilde Montoya fue una de las primeras médicas en este país en 1893. Eso significa que vean hasta qué siglo las mujeres empezaron, por lo menos aquí en América Latina y en México, a tener acceso a los estudios universitarios. Aunque eso no implica que antes no tuvieran esas inquietudes, ni escribieran, ni apuntaran, ni fueran matemáticas. Yo no sé si ustedes conocen, pero si no, les invito a que lean un poquito, o como dicen hoy, googlear, a Hipatia de Alejandría. Ella fue una de las primeras científicas. Ella nació en el año 355, 360, porque no se conoce con exactitud la fecha. Nació en Egipto, fue una maestra neoplatónica, o sea, discípula de Platón, que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía. Christine de Pizan, que a lo mejor yo solamente podría yo ser su descendiente, ¿verdad? Porque ahí el pisano. Christine de Pizan fue la primera mujer que intervino en un debate de manera pública. Era una escritora italiana que vivía en Francia y que escribía de manera asidua. Ella era una escritora. Olympe de Gouges, por ejemplo, que es una activista, dramaturga francesa, que escribió cuando salió la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. Ella escribió la Declaración de los Derechos Universales de la Mujer, y eso le costó ir a la guillotina. Flora Tristán, también otra destacada pensadora socialista. Y lo que quiero decirle con esto es que siempre han existido mujeres que han intentado destacar, pero no siempre los hombres se lo han permitido. Todos hemos escuchado a grandes escritores, Molière entre ellos, y a Quevedo, por ejemplo, Jean-Baptiste Poquelin Quevedo. Molière escribió un libro que se llama Las Preciosas Ridículas, y que es un libro donde satiriza a las mujeres que escriben, y las mujeres que se juntaban en una tertulia que le llamaban la querella de las mujeres. Y esto es lo que escribe respecto de las mujeres. Dice: ranas del infierno, hablando sin ton ni son, húmedas y en cieno, sabandijas tan perniabiertas y que no se comen sino de medio abajo. Y son considerados los destacados escritores de la lengua, ¿no? Él decía que eran las embrilatinas, y aquellas mujeres que escribían. Siempre ha habido, y en todos los campos, en la música, en todos los campos, en la poesía, en la literatura en general, en la pintura, siempre ha habido mujeres. El problema es que su trabajo no ha sido tan reconocido como el de los varones, y ahí también sucede otra situación muy, muy lamentable, que es que de varias mujeres que eran científicas, resulta que ellas compartieron con algún compañero o algún colega sus descubrimientos, y ellos son los que los registraban y obtuvieron el premio Nobel. Pongan así, mujeres, hay muchos casos de mujeres que se han dedicado a la ciencia y que sin embargo son los varones los que se llevan el crédito, ¿no? Ya hasta tiene un nombre eso, se llama el efecto Matilda, o también ahora le llaman el Hepting, ¿no? Como de él repite. Y es un fenómeno que ya hasta le ponen nombre porque es muy cotidiano. Aquí en Chapingo también ha sucedido.
Aquí a muchas académicas nos ha pasado que nos piden, oye, hay que hacer un trabajo de esto. Te pones a chambear y después aparece con el nombre de otro, ¿no? Y cuando uno no se deja, entonces hay represiones académicas. Entonces, no es lo mismo ser una mujer, por ejemplo, académica, porque los hombres, si quieren tener una formación profesional en ascenso, entrar al SNI, lo pueden hacer fácilmente. Para las mujeres tú tienes que pensar, pues si tengo que dedicarme a escribir y a publicar y a ir a congresos y a dar clases, ¿a qué horas cuido a los niños? ¿A qué horas regreso para hacer la tarea con mis hijos? Pues no puedo todavía, ¿no? Y muchas mujeres a veces se van quedando o nos vamos quedando en ese camino porque nos preocupa la familia, porque nos preocupan los hijos. Y en cambio los hombres dicen, me meto al SNI, publico y acá y presento y doy clases y asesoro tesis y me voy de congresos. ¿Sí? Para ellos es mucho más fácil porque no tienen la triple jornada que tenemos las mujeres. Y de hecho, por ejemplo, fíjense uno de los datos interesantes que me compartió la maestra Lupita, que también es parte de la línea de estudios de género, Lupita Mora, que es además mi hermana, orgullosamente mi hermana, pero del personal, digamos, académico que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, la mayoría son hombres. No es casual, es que a las mujeres nos toca el doble el trabajo que hacen a veces muchos de los varones aquí en un espacio universitario. Dejen por aquí, tengo el dato. Bueno, nada más también dice, en el mundo las científicas representan el 33% del total de integrantes y además ahí hay una segregación vocacional porque en general las mujeres nos dedicamos a ciencias sociales, humanidades, ciencias de la salud, ¿no? Y para los hombres como las ingenierías, la arquitectura, o sea, ahí hay una segregación vocacional que no tiene nada que ver con las habilidades o las capacidades de las mujeres o de los hombres, sino porque culturalmente e históricamente nos han hecho creer que las mujeres no estamos hechas para esas carreras, cuando a lo mejor sí, ¿no? Todo está en la cuestión en que nos hubiesen dado como libertad para poder elegir, nos hubiesen dado libertad para poder desarrollarnos en otros espacios. Entonces, no es casual que sean los hombres los que destaquen más en algunos aspectos que las mujeres. Aquí, por ejemplo, en el Consejo Universitario, ¿cuántas mujeres hay? En general es como el 20%, ¿no? Si vemos todos los espacios de representación, ¿cuántas mujeres están en cargos importantes en la universidad? Aquí ni siquiera nos lo atrevemos a plantear, pero una mujer jamás podría ser rectora de Chapingo. Jamás. Porque además... Aunque sí se puede. Bueno, espero que sí. Pero esta es una universidad que nació como una universidad para varones. Hasta la década de los 60, al final de la década de los 60 fue que entró la primera mujer a esta universidad. Susana Spiros, que es una de la primera que se graduó aquí en Chapingo, y ella dice que ella junto con otras colegas, cuando salían de clase se iban a la biblioteca, porque no podían andar en otros espacios donde sí andaban los varones. Aquí hasta apenas poco antes del 2000 se hicieron baños para las mujeres en el ranchito. Imagínense. Entonces, no es lo mismo, a las mujeres a veces nos cuesta el doble de trabajo. Bueno, contestando a la pregunta, pues la respuesta es que no hay las mismas oportunidades. Y más porque estamos en una universidad que mayormente se dedica a las ciencias agronómicas. Y es pues muy difícil pues que a las mujeres se les reconozca en este aspecto. A las carreras agronómicas pues, se les atribuyen más a los hombres. Hasta el día de hoy, en los títulos universitarios, nos salía ingeniera agrónoma
¿Por qué se nos sigue llamando ingeniero agrónomo? Claro que tenemos un lugar y debe aparecer así como nos identificamos. Y no solamente el hecho de ser mujer, en la escuela también influye tu apariencia. Muchas veces hay compañeras que conocemos, que pasan la materia, que les suben una calificación por la apariencia física. ¿Por qué? Porque al profesor le interesa, y es algo muy común que se da pues en las aulas y que además pues igual es muy triste. Hay compañeras a las que se les cuesta más. Y pues cuántas veces en los campos, en las prácticas, no se nos cuestiona ese saber, se duda de lo que podemos conocer, de lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque se le atribuye más ese conocimiento a los hombres. En los propios libros de texto que pues hemos leído, nunca he leído a una mujer socióloga. En los libros, en esa biblioteca, jamás he encontrado una socióloga. Y no es porque no exista, es porque la sociedad las ha invisibilizado. Y pues es muy triste porque, como se decía, el conocimiento de las mujeres ha llegado a grandes lugares. El hecho de que pues no se les reconozca nos hace ver y darnos cuenta que algo en la sociedad sigue estando mal y que tenemos todo un camino que recorrer, un camino en el que también hay que actuar pues para poder corregir esto. Bueno, pues definitivamente no. Acá veo algunos varones, los que me alcancen a escuchar, y a mí me gustaría preguntarles, y ahí va a estar la respuesta, bien fácil. De los varones que se encuentran presentes y los que van caminando, como el de la sudadera azul, de las personas, los varones, que levante la mano el que le gustaría vivir la condición en que vive o vivimos las mujeres en México. Que levante la mano el varón que le gustaría vivir la condición que vivimos las mujeres en México. ¿Por qué le gustaría vivir la condición que vivimos las mujeres en México? Para que pueda haber un equilibrio realmente entre ella y nosotros. Ok, entonces le gustaría vivir nuestras obstaculizaciones. Entonces, la mayoría no levantan la mano. ¿Y saben por qué no levantan la mano? Porque saben y entienden el problema. De ustedes depende si con su silencio quieren seguir ponderando y solidificando este machismo que existe o no. Es así de simple. Claro que no hay oportunidades, pero el problema no solamente es acá, el problema es acá y abajo de esto. Les voy a contar de manera breve mi situación. Bueno, lo que yo pasé ya no es mi situación. Yo cuando tenía 9 años, 8, mis papás me llevaron a la banda municipal del pueblo, porque en Oaxaca o tienes dos, te vas a la banda o te vas a jugar fútbol o básquet. Y a mí, como mi mamá decía, te vas a romper un pie, mejor te mandamos a la banda, ¿no? Y como hay mucha migración, lo que hicieron los del Comité de Padres de Familia es, vamos a hacerlos firmar un contrato para que si se quieren ir al norte, porque así decimos en eso, los que se quieren ir a Estados Unidos, pues que paguen 25,000 pesos y no se desarme tan rápido la banda municipal. Entonces muchos aguantamos, ¿no? Aguantamos 25, de esos 25 éramos como 3 chicas. En esos 5 años, varias se casaron, se embarazaron. Pero algo muy particular que escuchaba de los padres de familia era de, pues ¿para qué la sigo mandando a la banda si de todos modos se va a casar y va a tener hijos? Imagínate, a veces el pensamiento de los mismos padres es el que te jala a la negación de otras posibilidades. Cuando se cumple el contrato de esos 5 años de la banda municipal, yo me acuerdo que ya en las últimas semanas éramos una bandita que ya tocaba con un cantante y que nos íbamos a los bailes, a las fiestas patronales, que nos dábamos el entre y los compañeros que son músicos, ahí te das el entre con otra banda, ¿no? A ver quién toca más fregón. Y en ese tiempo
Yo me acuerdo que los varones, yo en ese tiempo ya tenía casi 14 años, todavía tenía 13, pero los varones que ya tenían 18, 19 y 20 me decían, ¿qué? ¿Y que te va a llevar la arrolladora? ¿Y que te va a llevar el recodo? Se burlaban de mí. Y cuando hicimos una reunión con los padres de familia a ver si íbamos a continuar con el proyecto de la banda municipal, los varones y los más viejos dijeron sí, pero sin María Elena. En ese momento a mí me rompieron el corazón, porque mi mundo era la banda. Yo no veía algo más, nunca había salido de mi pueblo, más que a tocadas. Y se me desboronó el mundo. Y yo me acuerdo que ingenua e inocente les decía, ¿pero por qué? ¿Qué les hice? Yo quiero estar en la banda. No, nosotros vamos a tocar con cantantes y no queremos mujeres. Fue la primera vez que yo conocí el machismo así feo. No, fue como la segunda. La primera fue cuando me mandaban por el refresco y los chamacos que estaban tomando su cheve ahí en la tienda. Y lo menciono y yo creo que varias compañeras lo van a sentir. Una siente como una incomodidad, un hueco en el estómago de que, oh, ya no quiero ir a la tienda porque ¿saben? Desde ahí empieza el problema. Fíjense que dentro del feminismo, que ahora le decimos, este movimiento ha tenido tantas insurgencias que para mí la primer feminista en Oaxaca fue Juana Cata Romero, la gran benefactora, como la nombraban. ¿Alguien es de Oaxaca? ¿Zapotecos? Mixteca. Juana Cata, fíjense, hay como 3 biografías de Juana Cata. Juana Cata, para aquel tiempo, era mal vista porque era una hija bastarda. No sabían quién era su papá. Y no están muy seguros de su mamá. Vivía en un barrio ahí cerca de Juchitán. Juana Cata no aprendió a leer ni a escribir como los niños de su edad. Para empezar, era mujer, como iba a saber. Y cuando creció, ella vendía semillitas y cositas en el mercado. Juana Cata era contemporánea de Porfirio Díaz. Y don buen Porfis, pues por ahí andaba, ¿no? Haciéndole talacha a Benito. Porque es la verdad, ¿no? Como que se endiosa mucho Benito y no saben lo que hizo Porfirio. Pero sobre todo no saben a quién se debe Porfirio, ¿no? Juana Cata era su amiga, pues su cuatacha. ¿Y saben qué hacía Juana Cata? En varias noches cruzaba el río a ver a Porfirio, y no precisamente por un romance. Le iba a contar de lo que se hablaba en la plaza, porque a la plaza no van los hombres. Y varias cosas, varias batallas que ganó Porfirio Díaz, adivinen por quién fue. Por Juana Cata. Y Porfirio Díaz, Juana Cata llegó a crecer, fue nombrada la gran benefactora porque pues ella, cuando ya tenía dinero, ella tenía ingenios cañeros y una boutique. Tuvo que pasar muchas adversidades. Se llevaba bien con Porfirio, que ya era presidente. De hecho, hay algunas cartas en donde le dice, es que me cerraron la zanja de agua y se van a secar mis cañas. Ahí manda la orden Porfirio. Juana Cata empezó a viajar, imagínate, una mujer adelantadísima. ¿Alguien ha visto el traje de la tehuana? Juana Cata lo trajo de Europa, con el calorón que hace en Juchitán. Pero ella es la que hizo el traje de tehuana actual. Ella viajaba por el mundo, compraba tela, la vendía en su tienda. En una ocasión hay otra carta a Porfirio Díaz en donde le niegan del barco bajar su tela. Presidente, con mucho respeto quiero pedirle que me ayude a que baje mi tela. ¿Y saben qué propició esto? Que actualmente todavía identifiquen a Juana Cata así como la gran benefactora porque hizo escuelas para niñas.
pero de ser la querida, así la nombran, la querida de Porfirio Díaz. ¿Saben por qué? Porque Porfirio Díaz, como guiño, pasó las vías del tren enfrente de su boutique. Y ya, con eso. Pero ¿por qué es importante para mí contarles esta historia extraordinaria? Acá de ver, por cierto, algunas biografías de Juana Cata. Porque actualmente, cuando las mujeres logramos hacernos de nuestras cositas, lo primero que dicen es, seguramente tiene un patrocinador. Seguramente el marido. Oye, pues que nosotras no tenemos el poder ni la capacidad para comprar nuestras propias cosas. Y esto salió por las posibilidades, o si tenemos las mismas posibilidades que los otros. Claro que no. Y el silencio de no haber levantado la mano los varones que están presentes, confirma, ya está científico, confirma que no tenemos las mismas posibilidades. ¿Cuántas de nosotras hemos tenido que solicitar un trabajo y ahorita que vienen varios músicos no me van a dejar mentir? ¿A cuántas compañeras nos han pagado menos que los varones? ¿Y a cuántas nos meten a la banda? Y pareciera que nos hacen el favor. Y que por ser mujeres no tenemos derecho a cobrar. Y aún así sentimos culpa y mucho agradecimiento cuando nos dan 300, 400 pesos. Es algo que sigue pasando. Y que sigue pasando en la academia. Yo empecé a acercarme a la música en la banda municipal. Pero cuando yo estudié en el Conservatorio de Puebla, también me pasaron cosas machistas. En donde el maestro de saxofón no me daba clase porque prefería estar en los ensayos con su cuarteto de saxofones, por cierto, compuesto de puros hombres. En donde el maestro de solfeo no me quería recibir mi tarea porque no le acepté el café. Y es el Conservatorio de Música del Estado de Puebla. ¿Neta? Y eso pasa en la Facultad de Música de la UNAM. He platicado con tantas compañeras que les hacen cada cosa. Y dentro de las mujeres, claro que no es equitativo. Claro que no es parejo el piso también entre nosotras. Como ustedes sabrán, yo no me quito el cubreboca porque yo estoy en un proceso en donde me dañaron con ácido mi rostro y me gustaría mejorarlo para ya cuando el médico me diga, ya hasta acá llegaste, hasta acá te puedo mejorar, ya. Nadie nunca, y le venía diciendo al maestro, ¿dónde está mi maestro? De psicopedagogía, que de hecho teníamos clases. A mí nadie me había quitado el cubreboca. Como ustedes saben, yo estoy pasando por un proceso penal en donde ya metieron un amparo, ya cambiaron al juez, ya hay que ir con la CNDH, que el mecanismo de protección federal, que el juzgado, que voy a dejar tal escrito, es una locura. Y todavía así tengo el hambre de estudiar. Y en algún periodo de inicios de año, yo no tenía tiempo para estudiar más que en la noche. Y me iba a la escuela de 7 a 10 cuando me corrían. Y en una ocasión me encuentro un chico que me dice, hola, ¿tiene algo de malo decir hola? Claro que no. Pero pareciera que yo era la que incitaba. Lo vuelvo a encontrar y me dice, tú eres la saxofonista. Y yo me quedé estúpida porque no supe cómo reaccionar. Me baja el cubreboca y me intenta besar y le digo, oye, ¿qué te pasa? Pues claro que tenía que aprovechar, dice el joven, que no le voy a poner adjetivo, pónganselo ustedes. Pero eso llevó a que, mi maestro de saxofón, me hicieron esto, ve con la dirección. Y yo en ese momento no tenía confianza en la dirección, porque ¿qué me iban a decir? Ay, seguro ya tuvo la culpa. Porque ya en automático pensamos que nosotras tenemos la culpa y que la responsabilidad que si nos faltan al respeto es nuestra culpa y no es cierto. Para no hacerles tan largo el evento, me mandan a Ciudad Universitaria.
hacen un protocolo y un procedimiento tan burocrático que me terminan diciendo es que el chavo es de propedéutico. No, nosotros no tenemos jurisdicción con los de prope. Se rebota a la queja a la escuela. Y en la escuela la directora tomó la decisión de suspenderlo definitivamente. Pero realmente, ¿así es con las demás compañeras? Claro que no. Esto sucedió porque se trata de la saxofonista que todo el mundo ve en la tele. Pero esta acción justa no es para todas las compañeras. Debería de serlo, pero no lo es. Y es que de pronto dicen, María Elena, pues tú dile. No, es que yo necesito estar acompañada, porque si no, y esto es en cualquier situación dentro de su escuela también, no dejen a la compañera solita, porque por eso nos tildan de que, mira, quiere protagonismo. Y aunque sabemos que no es cierto, necesitamos el apoyo de las y los compañeros, porque solamente así creamos las resistencias. Claro que el piso no es parejo ni con los varones y no es parejo ni entre nosotras mismas. Y volvemos al punto de uno de los problemas, hay demasiado clasismo. Si a mí me hubiera pasado esto en mi facultad y yo no fuera la saxofonista a la que le aventaron ácido y me hubiera intentado besar a la fuerza a un chico, les aseguro que esa queja no hubiera procedido. Es la neta. No es un piso parejo, pero precisamente para eso son estos espacios, para exponer las situaciones que vivimos y cambiar esa realidad, cambiar ese piso que sea parejo para todos. ¿Va a costar? Pues sí, la verdad, no les voy a venir acá con fantasías, no va a tardar un día, dos, o que se vayan a manifestar y ya hacer la gestión, claro que no. Pero va a ser y se va a tomar fuerza cuando ustedes, compañeras y compañeros, nombren con nombre y apellido a las personas que, y no me voy a cansar de repetirlo, nombren con nombre y apellido a las personas que están infectando sus espacios, porque eso es putrefacción. Y nosotros ya no queremos esos espacios podridos, queremos espacios con posibilidades. De hecho, este conversatorio no tiene por qué pasar solamente en la feria del libro. A ver, ¿por qué no lo hacen adentro de la universidad? Ay, no, ¿verdad? Nadie quiere problemas. Lo que incomoda es lo que se tiene que cambiar. Y estoy segura que en su escuela hay muchas cosas incómodas que se tienen que cambiar. Es un hecho, joven. Nada más para agregar, mira, qué duro, ¿verdad? Saber que como estudiante, como esa Merari, tú que nos expones tu caso, como profesora, y yo como administrativa, no creo que me he librado de estas agresiones de género. Pero en nosotras mujeres está en no sentirte valorada y levantar la mano. ¿A poco creen que la subdirectora o la directora o los directivos no hemos sufrido de esta desigualdad? Nada más dicen subdirectora y ya muchos piensan que es sinónimo de ignorancia o de incompetencia. Yo hace rato, lastimosamente, sufrí un comentario de ese tipo. No digo el nombre para no quemarlo. Ya, dígalo. Entonces, de nada sirve lo que yo les diga, pónganle el porque nombre. si voy a hacer claro que voy a alzar la voz, claro que voy a decir, eso no se hace. Y fíjate, somos humanos, y humanamente cuando te dicen una agresión o algo así, verbal, porque ahora sufrí verbal, piensas, ¿qué hice mal? Yo repasé este suceso, hoy me pasó, y yo me preguntaba, pero si entré, saludé, dije esto, y me llevo dos agresiones verbales, y al final dije, yo no hice nada malo. Al rato voy a hacer mi
declaratoria porque no se vale callarse, mujeres, alumnas, maestras y administrativas. Levantemos la voz porque no se vale. ¡Bravo! Pero también es respetable que me emita su queja, pero tiene que hacerlo público, porque en lo oscurito nunca se van a animar las compañeras, ni las administrativas, ni las que dan clase, nadie. Claro. Y les pongo bien rápido así mi ejemplo. ¿Saben cuántos feminicidios hay diario? ¿Alguien sabe? Hay una cifra que ridículamente dice 10.5, ajá, la mitad del cuerpo de una muchacha, ¿no? 13. Son más, la lista negra es impresionante. ¿Saben por qué todavía existo después de 4 años de mi agresión? Ha habido casos mediáticos que se saben 1, 2 meses. ¿Y por qué se dejan de hablar? ¿Se han preguntado en eso? Si bien mi proceso, mi caso, no se ha caído, no ha avanzado. Sigo en la impunidad, pero tampoco se ha caído. ¿Y saben por qué? Porque todos los días, por lo menos en mis redes sociales, yo digo nombres y apellidos, no solamente de mis agresores, sino de los aliados que también se convierten en feminicidas, en hacerles el paro. ¿Y saben qué sinónimo tiene ese paro? Además de corrupción, obvio. Pacto. Ese es el pacto. Porque me han tocado jueces que, aunque no conocen a mi agresor, en automático me dicen que yo tengo la culpa. ¿Y saben qué he hecho con esos jueces? Digo nombre y digo sus apellidos. Y si encuentro foto, tengo foto, porque tienen rostro. Todos los agresores y agresoras tienen nombre y apellido. Y solamente cuando los nombramos es cuando sabemos de otras compañeras que se atreven a levantar la mano y a decir, a mí también me hizo lo mismo. Y eso me pasó recientemente con un actor. Cuando yo me atreví a denunciar lo que me hizo, que es una violencia stalking, que es muy normalizada, ¿saben qué pasó? Que más actrices muy famosas dijeron, a mí también me hizo lo mismo el cabrón. ¿Y saben dónde está ese superhéroe? Escondido. Porque sabe que tiene culpa. Porque sabe que es un depredador. Porque sabe que es un agresor. Marvel, Disney. ¿Saben por qué guardan silencio? ¿Saben por qué esconden sus narices? Porque me atreví, y muchas compañeras nos atrevimos a decir nombre y apellido. De verdad, cuando nos atrevemos a decir ese nombre y apellido, las cosas cambian. No van a cambiar un 100%, pero se encaminan a un cambio absoluto. Que yo le comentaba hace rato a unos reporteros, yo sé y estoy consciente que mi lucha y la lucha de muchas mujeres no va a dar frutos inmediatos. Probablemente no lo vamos a escuchar, no lo vamos a ver, pero algo que es seguro es que va a suceder y eso no lo frena nadie. Pues no a modo de cierre, ¿verdad? Porque quisiéramos estar aquí toda la tarde, pero ahí está, chicas, por favor, tomemos valor. Yo, por ejemplo, no lo digo ahorita, pero sí lo voy a denunciar, porque no se vale, no se vale. Bueno, ¿qué recomendaciones harían a las autoridades universitarias para mejorar las condiciones de género a favor de la igualdad de la mujer? Maestra. Uy, miren, pues ese es todo un tema, porque efectivamente aquí en la universidad, como en otros espacios ya lo vimos, predomina esto que nos decía María Elena, el pacto patriarcal.
Y aquí, por ejemplo, nosotros, un grupo de profesores, yo, hemos denunciado que en el Departamento de Sociología Rural ocurrió un acoso sexual a 2 prestadoras de servicio social. Lo hemos denunciado en todas las instancias, en el Departamento de Sociología Rural, en la Dirección General de Administración, en la Rectoría, en la UCAME, en Contraloría, en el Jurídico y hasta en Derechos Humanos. Y va más de 1 año y medio de este asunto y no ha pasado nada, ¿no? Todavía nos dicen que las chicas tienen que volver a venir a dar una declaración ante Contraloría porque, como siempre, es su palabra contra la de, ¿no? Pero este pacto patriarcal que sucede aquí encubre muchas cosas: el acoso laboral y sexual, la violencia física, verbal, sexual, económica, psicológica, la apropiación del trabajo, como les decía hace un rato, la triple jornada, el techo de cristal que existe para las mujeres, ¿no? Que aparentemente todas tenemos aquí las mismas oportunidades, pero existe un techo de cristal que a las mujeres no nos deja avanzar. También le llaman el piso pegajoso, que es para el caso da lo mismo, ¿no? Hay una brecha salarial por productividad para las mujeres, hay discriminación por el solo hecho de ser mujer, una serie de micromachismos como los chistes misóginos en el aula, la invisibilización, la indiferencia cuando los maestros solo le dan la palabra a los varones porque piensan que las alumnas se van a casar y no necesitan de esta materia. Esta visión siempre de que es su palabra contra la de cualquiera, ¿no? El mansplaining, ustedes lo han de conocer ya el término, que es cuando se explica algo a alguien, generalmente un hombre a una mujer, de manera condescendiente, como si fuéramos tontas, ¿no? Como si no comprendiéramos. Los hombres, fíjense, interrumpen más a las mujeres que a los hombres en una plática. Pónganse muy alertas en eso y verán que es cierto. La subrepresentación en los cargos de elección, sean consejos, direcciones de DEIS, consejo departamental, universitario, etcétera. La impunidad y la revictimización y la simulación de que se está atendiendo el problema, ¿no? Como en este caso del acoso que les señalo, nos decían, sí, lo va a tratar la UCAME, pero la UCAME no tenía ninguna facultad para sancionar al maestro. Él en ese entonces era funcionario, y a quien le correspondía hacer algo era la Contraloría, y todavía estamos esperando que se haga justicia en ese caso, ¿no? ¿Qué recomendaciones haríamos? Pues que dejen de simular y que tengan una verdadera voluntad política de hacer algo por la atención y la prevención de la violencia en la universidad, que no sea un tema coyuntural, que no volvamos a esperar un nuevo feminicidio como los que ya hemos tenido aquí de Zuli Shanti Cruz, de Nazaret Bautista. No queremos ni un feminicidio más en esta universidad para poder nombrar una comisión que trabaje el protocolo y que a los 6 meses, 8 meses, ese trabajo se pierda. No hay en esta universidad voluntad política para hacer algo frente a la violencia de género porque no les interesa. Porque las mujeres aquí somos de segunda en esta universidad. Aún cuando el artículo 42 de la Ley General de Educación establece que las universidades están obligadas a conformar un protocolo de atención, una oficina de igualdad de género, una defensoría de derechos universitarios, a establecer la transversalización de género en todas las carreras, y eso es algo que en esta universidad no se ha hecho. La feria rural, qué importante evento, de verdad, me parece genial, pero la inversión que se da a esto no se compara en nada a la inversión que se ha dedicado al tema de la violencia. Algunos cartelitos, una comisión que por ahí funcione, no hay ninguna oficina, ninguna secretaria asignada, ningún cuerpo académico dedicado para este espacio. No lo hay porque a las autoridades no les interesa y lo que hacen es simular, porque declararon inauguraron de hecho con bombos y platillos el protocolo, y ¿quién lo conoce? Hasta que enfrentamos este caso de acoso con este maestro de Sociología Rural, nos dijeron por la unidad de transparencia, porque jamás, déjenme decirles que de todos los oficios que enviamos al rector, a la UCAME, al jurídico, a Contraloría,
Díganos, ¿cuál oficio nos contestaron? Ninguno. Nadie nos respondió, ni un solo oficio, y cuando tenemos un alterón así de oficios, ¿no? En año y medio, imagínense lo que hemos hecho. Ni un oficio nos han respondido, pero ahí nos enteramos a través de la Oficina de Transparencia que no existe tal protocolo, que eso que dijeron que se estuvo trabajando y que se inauguró un 25 de noviembre como parte del Día Internacional en contra de la Violencia de Género, pues había sido una simulación. Qué vergonzoso para una universidad. El tema de la violencia de género en las universidades se trata como el incesto en las familias. Hay que esconderlo, que nadie sepa, que nadie se entere. Y al contrario, lo que hay que hacer es la denuncia social, como dice María Elena, porque esto no puede ocurrir nuevamente en una universidad. Ningún caso de acoso ni de violencia sexual debería de ocurrir en una universidad, porque aquí estamos para aprender y para enseñar a los estudiantes ética, sobre todo, independientemente de la carrera que sea, ética, compromiso social, y eso es lo que no ocurre. ¿Por qué ocurre? Un pacto patriarcal de nuestras autoridades que solo les preocupa en ciertos eventos decir que se está trabajando en contra de la violencia. Pero me parece que es un tema que como universitarias y universitarios tendríamos que exigir. Yo les invito que donde nos encontremos, que podamos hacer sinergia para que no exista ese pacto patriarcal aquí en Chapingo y que exijamos como comunidad universitaria la presentación de ese protocolo que se supone que se estuvo trabajando, la implementación de la Defensoría de Derechos Universitarios, la Oficina de Igualdad de Género, porque no es que se me haya ocurrido a mí que lo necesitamos, es una prescripción de la Ley General de Educación, y es también lo que existen varios instrumentos tanto nacionales como internacionales, porque México firma todo, Déjenme decirles que México firma todo, pero de cumplir, en realidad no se cumple mucho. Y lo peor es que aquí en Chapingo siempre se asume como si fuéramos extraplanetarios, ¿no? Y que a nosotros no nos compete ni la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ni la Ley de Igualdad de Género, ninguna ley. Como que aquí nada más el estatuto y punto, ¿no? Pero aún así el estatuto señala que cualquier miembro de la comunidad que ejerza violencia contra otra persona, lo que tiene que derivar es la expulsión definitiva. No sucede eso. Exijamos como comunidad, exijamos como mujeres, exijamos como hombres en esta universidad que no exista nunca más un pacto patriarcal. Bueno, creo que dar recomendaciones, propuestas, pues estarían de sobra, y hay muchísimas recomendaciones y propuestas que podemos hacer. El problema es que no se hacen, nunca hemos visto un desarrollo de todas esas propuestas. En verdad, no solo deben quedarse en propuestas, debe accionarse, y las autoridades, pues no hay una respuesta. Debe haber una transparencia, debe haber cero impunidad, y no la hay. Creo que es más una recomendación hacia las compañeras, que no hay que quedarnos calladas. En nosotros está el deber y el poder de pues ir y gritar estas injusticias, de pelear por nuestros derechos, cosa que no deberíamos hacer, pero que tristemente lo tenemos que hacer. Entonces yo creo que es más una recomendación hacia las compañeras, el unirnos, el acompañarnos, el ser empáticas, y pues eso, el no quedarnos calladas y saber que pues detrás de esa denuncia pueden ir saliendo más y más y más, que podemos motivar a otras compañeras a que se animen, a que pierdan ese miedo. Sí, ven, ya el complot, ya no quieren que hable. Pues yo creo que con lo que hemos dicho hay bastante lluvia de ideas, ¿no?
definitivamente a mí a la escuela de manera interna no me van a invitar, pero yo creo que más que las recomendaciones hacia la institución, como decía la compañera y como he sido muy reiterativa, son las denuncias públicas que nosotras sí y nosotros sí podemos hacer. Algo con lo que yo me he topado de manera en la institución escolarizada o escolar es que lo poco que se hace por el género es y que levante la mano la compañera si ha visto o presenciado esta situación que se me hace muy burda y de pésimo gusto, que hacen el cartelito, el Día Naranja, el 8 de marzo, y ponen en el cartel en la imagen de una mujer así, o moreteada, revictimizándola. Pero ¿cuántas veces hemos visto la imagen de X varón golpeando? ¿La han visto? Yo no. Y es algo tan simple, un cartel, que definitivamente evaden el proceso de una comunicación efectiva. Es una jerarquía con la que vamos a lidiar institucionalmente, pero ¿van a hacer estos conversatorios internamente? ¿Hay alguien de los directivos aquí o de administración? ¿Ustedes creen que dentro de las recomendaciones institucionales hagan estos foros? Porque este foro, lejos, le comentaba ahorita a la compañera, y es verdad, estamos en confianza. Lejos de ser un conversatorio, se hizo un necesario espacio de denuncia. Y nos podríamos pasar toda la noche y no va a acabar, y estoy segura que después va a haber participación por parte de los y las compañeras, y van a participar porque se están guardando puños de cosas. Una recomendación así sencilla: hagan puntos de acuerdo internos, organícense ustedes en comités y hagan de manera mensual estas exposiciones en el patio de la escuela. Porque si nos vamos por favor, no, pues la verdad yo les dije que no les iba a venir a decir fantasías, ni los iba a venir a cuentear, les voy a decir cómo está la situación en donde sea, y que definitivamente las recomendaciones y deseos y lo que quieran darle a los directivos no van a suceder si no empiezan por la manifestación. Y ese es el alma de los estudiantes, la manifestación. Entonces creo que más allá de una recomendación a la institución, sería una recomendación a las compañeras y a los compañeros, inclusive a los trabajadores, las trabajadoras, pues, ¿no? Organícense. Créanme, estamos hablando de ruralidad, estamos en una feria del libro rural, pero que no solamente se quede en esta idea romantizada de, ay, mira, lo rural, qué bonito. No. Si seguimos en una ruralidad es porque se siguen conservando costumbres, tradiciones, idiomas. Y eso es resistencia. Porque si allá afuera nos hemos resistido durante 500 años, ¿por qué no lo hacemos en las instituciones? ¿Por qué no nos organizamos? ¿Por qué no hacemos comités de estudiantes y con un comité de compañeras? Son muchísimos tipos de violencia que están enfrentando internamente. Y no tengan miedo. Ay, que me vayan a expulsar. Ay, vemos cómo denunciamos, hombre. Ese no es el problema. El problema es que se animen a decir las cosas. Y sobre todo que no tengan vergüenza. Yo voy a cerrar con... ¿Era la última pregunta? Yo voy a cerrar con esto. Vergüenza, violar. Vergüenza, acosar. Vergüenza, robar. Vergüenza, matar, y de una manera premeditada, así paso a paso, cómo voy a matar. Eso es vergüenza. A mí me han dicho, por ejemplo, oye, ¿por qué no te quitas el cubreboca? ¿Y por qué es mi cara la que se tiene que saber? ¿Por qué es mi rostro el que se tiene que conocer? Lo que se tiene que conocer son los nombres y los rostros de las personas que, insisto, están infectando unos entornos en donde se supone que son fuente de conocimiento y que los están truncando para un futuro. Ese es el problema, ese es el foco.
Acá la recomendación sería, organícense, no tengan miedo y mucho menos vergüenza ni culpa, porque ustedes culpa no tienen. Recuerden que es algo sistemático y el sistema empieza desde los directivos. ¿Cómo van a cambiar? Manifiéstense, jóvenes. Son jóvenes, son rebeldes, tienen espíritu, tienen la energía. Si personas más mayores que yo lo están haciendo, carajo, ¿por qué no lo hacen ustedes? ¿Qué los limita? ¿Un pie? ¿Qué los limita? ¿Les come la lengua el ratón? Porque ese sí era un cuento para niños. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No cerramos, sino Y que... perdón que lo digo enojada, pero claro que sí molesta saber todo lo que pasa. La verdad molesta, irrita, incomoda. Si yo, que no soy de su escuela, me molesta, Imaginen. ya no hablo, ya, gracias. Bueno, no sé si tengamos una o dos participaciones, entre comillas, breves del público, alguien que quiera darnos su punto de vista acerca de este tema. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, respecto a la plática que usted nos dio, realmente me hizo ver el panorama de una manera diferente. Pues porque ya he sufrido un poco de discriminación debido a que pues no soy un hombre físicamente atractivo, porque soy un bastardo, en fin. He intentado hacer proyectos en mi comunidad y pues no pasa de que me llamen niño estúpido, niño pendejo. Pero ahora que pregunta usted, ¿qué pasaría si hiciera eso una mujer? Si para mí es un tanto difícil, no quisiera imaginarme cómo sería para una mujer. Pues creo que tanto mujeres como hombres hay cosas que debemos de hacer, aunque no deberíamos. Gracias. ¿Alguien más desea participar? ¿Tiene alguna pregunta? Atrévanse, jóvenes, atrévanse a preguntar. No les dé miedo, compañeras. Hola, buenas noches. Gracias a todas las mujeres que componen este panel maravilloso. Me siento muy agradecida a mi queridísima bruja mixteca. He seguido toda tu trayectoria, todo lo que has hecho, lo que has luchado. Y en la mañana que hablaba con mis estudiantes les decía, es que ojalá puedan ir, ojalá puedan escuchar una historia de lucha, de resistencia. Y me conmuevo, ¿no? Esta voz es justo porque me conmueve ver mujeres que están haciendo la diferencia a pesar de las adversidades y que muestran esta resiliencia ante todo, ¿no? Y creo que estas narrativas, como maestra de literatura de Teoye, este tipo de narrativas son las que tenemos que escuchar, las del cambio, las de la justicia, las de no quedarnos calladas, ¿no? Y si algo que me gustaría es escuchar a la profesora decir que claro que vamos a tener una rectora en Chapingo, claro, porque el lenguaje construye. Y si nosotros decimos que no, es que desde el pensamiento ya lo estamos obstaculizando, ¿no? Pero el lenguaje construye mundos. Y si nosotros queremos hacerlo, podemos hacerlo, denunciando, haciéndolo saber, ¿no? Y creo que desde nuestra trinchera, ya sea administrativos, profesores, lo que podemos propiciar es eso, lugares seguros, entornos seguros, ¿no? Insisto mucho con ellos, no me van a dejar mentir, en esta necesidad de tener un espacio en donde hombres y mujeres y miembros de la comunidad sientan que están seguros, sientan que están bien, porque en efecto no es algo que exima a ningún género, es parte de un sistema, pero es que sí está en nosotros cambiarlo, sí está en nosotros modificarlo, y el caso de María Elena es apenas uno de muchos que sí están. Afortunadamente, a veces lo mediático nos ayuda a tener estas voces aquí, y ojalá que los directivos realmente consideren una conferencia dentro de la universidad. Eso que haga ruido, eso que incomode, no importa que nos llamen revoltosas y locas y digan lo que quieran, pero ahí va a estar la diferencia. Gracias, María Elena. Gracias, adelante. Bueno, me pareció muy importante el hecho de que comentaran que verdaderamente
hay una muy mala administración en Chapingo desde, pues, hace décadas, me atrevo a decir, porque, bueno, ahorita hablaban de la organización, de que los jóvenes se organicen, pero realmente yo creo que la academia no permite esta organización. Me ha tocado ver casos de varios compañeros como que intentan organizarse, que se quejan, que van a exigir cosas y justo, ¿no? Como resulta en una expulsión y hasta en supuestos documentos de que no pueden entrar a la escuela. Y me parece justo eso, que en la universidad hay una cultura de individualidad muy, muy grande. El programa por competencias promueve mucho esto. Y los planes de estudio no solo son antiguos, de los 70s, no se actualizan desde entonces, sino que encima son súper centralizados y focalizados. Yo, por ejemplo, soy de horticultura y no he visto más que jitomate en casi toda la carrera. Y me parece muy fuerte la manera en la que se atreven a sentir este orgullo universitario y este orgullo de, somos la mejor universidad de agronomía de América, pero pues nuestros planes de estudio siguen siendo de los años 70, ¿no? Y bueno, y pues es que finalmente la escuela obedece a intereses externos, a intereses políticos externos, y pues bueno, yo creo que verdaderamente autonomía, no sé si la tenga. Y ya, ese es todo mi comentario. Muchas gracias. Una última participación. No nos quedemos calladas, ánimo. Ahí está. Hola, bueno, antes de venir de Chapingo, vengo, no sé si la conocen, es una universidad autónoma de Nuevo León. Es una de las universidades más grandes, más importantes, no sé qué, pero pues dentro tenemos muchísima violencia de género, muchísima violación, acoso sexual. Hay muchísimas personas y mujeres que han levantado la voz, que han dicho lo que ha ocurrido en la universidad y sigue ocurriendo una y otra vez. Entonces, ¿por qué nosotras que venimos a estudiar, que queremos superarnos, que queremos ser alguien en el futuro, que queremos un puesto en un lugar, ¿no? Y no solo un puesto, sino también nosotras ser las líderes de muchas cosas, porque nosotras tenemos que lidiar con estas barreras tan grandes que los hombres no lidian, ¿no? Entonces, a mí me parece, les agradezco mucho que se hayan presentado aquí, que nos hayan hablado de estas cosas. La verdad es muy gratificante escucharlas, escucharte a ti, que, bueno, yo estuve trabajando un tiempo con las mujeres, las madres de las mujeres desaparecidas en Nuevo León,